Muy buenas tardes. Les habla Astrid Lander desde la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Metropolitana. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar en el que tendrán ustedes la oportunidad de conocer a las profesoras del diplomado Vejez Funcional Vida Plena, el cual inicia el lunes 9 de mayo. Las inscripciones están abiertas. Permítanme presentarles a quien funge de moderadora de este evento, a la profesora Elizabeth Cordido Santana. Ella es profesora de la Universidad Metropolitana, es psicóloga con máster en Psicología Social de la UCB. Se ha desempeñado como jefa del Departamento de Ciencias del Comportamiento y directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana. De hecho, durante su gestión como directora de la Escuela de Psicología, fue que se avaló, por decirlo así, validó este diplomado con los especialistas en el área. Por eso es muy importante hacerles resaltar que este diplomado cuenta con el aval de la Escuela de Psicología de la Universidad Metropolitana. Entonces, bueno, Elizabeth, profesora Elizabeth, como madrina de este diplomado, tiene usted la palabra para iniciar este webinar. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Micrófono, Elizabeth. Tu micrófono. Ok, gracias, Astrid. Un millón de gracias por la presentación. Y sí, soy la madrina del diplomado. Es un tema que me interesa muchísimo y en el cual me identifico, bueno, las canas. Es parte de esa identificación. Quiero darles las buenas tardes a todos y la bienvenida a esta charla, Vieja Vejez y Nueva Vejez. Es una frase que nos intriga muchísimo. La palabra vejez, cuando nosotros las oímos, nos resuena de diversas maneras, tiene diversos significados para todos nosotros. Significados que hemos ido construyendo a lo largo de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, en nuestra propia vejez y en la vejez de los otros. Oír esta palabra vejez no es fácil. No es fácil para nadie. Sentirla, vivirla o pensarla nos evoca diversos sentimientos. Y esos sentimientos pueden ser de aceptación o rechazo. Y de eso se trata la tarde de hoy. De esta reflexión en voz alta, a mí se me ocurrió hacer un ejercicio de significado y lo hice con contemporáneos, con mis grupos de contemporáneos, personas mayores de 65 años. También hice este ejercicio con profesores de la universidad entre los 30 y 55 años y con mis estudiantes de psicología que tienen un promedio más o menos de 20 años, por ahí. Entonces les pedí que por favor me escribieran en los diferentes grupos de WhatsApp qué palabras se les venía a ellos a la mente, la primera palabra que se les venía en el momento en que escuchaban la palabra vejez. Los resultados son sumamente interesantes, son muy variados y son múltiples, miles de significados salieron. Me voy a permitir leérselo para que lo tengamos en cuenta y seguramente estos significados van a resonar en algunos de ustedes. Para uno, la vejez se asocia con experiencia, tranquilidad, sabiduría. Son las palabras más señaladas por todo el grupo en general. Plenitud, recuerdos de vida, evolución, serenidad, moderación y abuelos. Un profesor muy querido de unos 55 años me dijo inmediatamente, vejez, ketchup. Ketchup. Sí, lento pero seguro. Lo bueno se hace esperar. También se visualizan acciones como tejer, cuidados especiales o como estados de ánimo, canas, abuelos, complicaciones, entre otros. Un grupo muy importante y muy significativo relaciona vejez con enfermedad.
deterioro físico, achaque, ritmo lento, desgaste, arrugas. La más coqueta de mis amigas dijo cirugía plástica, dolores y medicamentos. Y también connota emociones y sentimientos tales como nostalgia, aburrimiento, cariño, gratitud, tristeza, soledad y la palabra miedo. Miedo surgió muchísimo y fue mencionado en múltiples oportunidades, y una persona en particular que trabaja muy cerca de mí todos los días, cuando le hice la pregunta me dijo: yo tengo mucho miedo, tengo miedo a envejecer. No a morir, no tengo miedo a morir, yo prefiero morir antes de envejecer. Tiene 45 años. Entonces, como podemos ver, resulta complicada la palabra. Cuando empecé a contrastar este miedo a la soledad, me di cuenta que estaba más situado la soledad, el deterioro, los achaques, eran más nombrados por el grupo etario que estaba entre los 45 y 55 años, que son las personas que se están acercando a la vejez. Me llamó la atención que mis padres, que somos mayores de 65 años, escribieron términos tales como experiencia, el que más suena, tranquilidad, paz, y en particular me llamó la atención la repetición de experiencia y sabiduría. O sea, nos sentimos que tenemos una gran experiencia y que algo sabemos de todo lo que hemos vivido. Los más jóvenes, mis estudiantes, relacionaron la palabra con también experiencia, nuevamente sale, pero la asocian a los abuelos, a la enseñanza, a la ingenuidad. Qué bonito eso, ¿verdad? A maestro, a conocimiento, ternura, personas subestimadas, y también tocan el término de decadencia y deterioro físico. Bueno, en síntesis, para puntualizar, entonces la vejez es una palabra que evoca muchísimas proyecciones que hablan muy alto de nuestros significados, de nuestros miedos y lo que sentimos frente a esta etapa que se llama vejez. Y precisamente de eso se trata entonces la charla de hoy, de hablar de la vejez como una temática que todos debemos asumir como estudio, los que estamos en la vejez y aquellos que se acercan a la vejez y los que están más jóvenes todavía. Entonces, para eso contamos esta tarde con la presencia de las tres doctoras, todas especialistas en vejez, y que asumieron el reto el año pasado, hace como un año, ¿verdad, Alida? Más o menos, hace como un año, ellas asumieron el reto de construir el diplomado en vejez funcional, vida plena. Esta sería la segunda promoción, ya se realizó el primer cohorte de estudiantes. Bueno, como bien lo dijo Astrid, es un diplomado que ofrece la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Metropolitana. La doctora Lida Domínguez, saluda Lida para que aparezca la rayita amarillita, di hola, para que aparezca la Hola. Ok. Ajá. Lida es la coordinadora académica del diplomado. Ella es médica especialista en medicina física y rehabilitación, egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster en evaluación y dolor crónico de la Universidad Rey Juan Carlos de España, y es coordinadora del grupo de estudio en rehabilitación geriátrica de Caracas. La doctora Paula Cortiñas. Paula, saluda para que... Hola. Okay. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paula. Paula es ginecóloga, especialista en reproducción humana del IBI, del Instituto de Investigaciones Científicas, y en endocrinología ginecológica de la Universidad de Alcalá de Henares. Es profesora actual de la Cátedra de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas y coordinadora del curso de la Cátedra de Perfeccionamiento Profesional de la aquí esto me cuesta un poco decirlo, endocrinología. Es un término que estábamos hablando, algo complicado, pero muy interesante, que tiene también que ver con los elementos de la menopausia. Estábamos hablando de eso antes de entrar al webinar. De la Universidad Central de Venezuela. Y Jenny, saluda. Hola, buenas tardes a todos.
La doctora Jenny Fermín es médico especialista en psiquiatría, muy importante, y psicoterapeuta egresada a la Universidad Central de Venezuela. Entonces vemos, bueno, son todas egresadas y profesoras de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, sin más preámbulo, yo los voy a invitar a todos los participantes a ingresar a ese mundo de la vejez. Desde las voces y las miradas de Alida, de Paula y de Jenny. Entonces, bueno, vamos a empezar esta conversación, vamos a hacer un diálogo sobre esta etapa que es complicada, pero es interesante. Para mí ha sido muy interesante vivirla, o la estoy viviendo, pues. Como primera interrogante me surge la siguiente. ¿Cómo relacionan ustedes como doctoras especialistas en esta área el título de esta charla, Vieja Vejez, Nueva Vejez, con los significados que hemos expuesto inicialmente? No sé, quien quiera contestar primero, les doy la palabra. Bueno, Elizabeth, voy a tomar la palabra yo. Muchas gracias por la invitación a la universidad. Gracias, Eli, por la introducción. Bueno, esa encuesta que hiciste es muy interesante. Efectivamente nos da luces sobre cómo se piensa y se concibe la vejez, sobre todo en nuestro país y en países occidentales. Es motivador ver que los jóvenes se refieren a la vejez de forma tan optimista y tan bondadosa, pero en realidad la mayoría de la gente se refiere a la vejez con rechazo, con miedo, la asocia predominantemente a enfermedad, a empobrecimiento, a dependencia y obviamente a la cercanía de la muerte. Y esta visión negativa y sesgada que tenemos de la vejez nos hace ver un panorama gigantesco de problemas y nos aleja de las soluciones. Entonces perdemos la oportunidad, como dicen tus entrevistados, de ver esas otras cosas positivas, como tener más tiempo, como hacer nuevos proyectos, como ser realmente soporte de la familia, como ser asesores de nuestros alumnos, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Pero para esto hay que prepararse. Ese es el empeño que tenemos desde hace algunos años. Yo puedo Si agregar quieres lo completar. siguiente, sí. Fíjate, muchas personas creen que ser adulto mayor significa estar solo, estar aburrido y triste. Y eso es parte de los paradigmas negativos que tenemos sobre la vejez. Efectivamente, debemos prepararnos y tomar acciones para evitar caer en estados de soledad, de abatimiento, de perder el sentido de la vida, de tener esa sensación de inutilidad. Lo adecuado sería que durante la vejez sigamos manteniendo relaciones interpersonales estrechas y profundas, bien sea sociales o relaciones de pareja, que seamos participativos, que aprendamos algo nuevo, que retomemos o comencemos a estudiar, que realicemos alguna actividad, sea lucrativa o no, que tengamos sentido de pertenencia. Estas son algunas de las actividades cotidianas que cambiarían los paradigmas actuales a una visión más plena de la vida. Y ese es nuestro deseo, lograrlo a través de la educación, justamente con el diplomado. Paula, no sé si quieres completar. Y completando un poquito lo que han dicho Lida y Jenny, cada vez que pasa una década vemos que hay un aumento de la expectativa de vida. Eso significa que vamos a vivir muchos más años. Entonces debemos prepararnos para que esa vieja vejez a la que estábamos acostumbrados, romper ese paradigma, como dice Jenny, y acostumbrarnos a que puede haber una nueva vejez, que debe haber una nueva vejez porque vamos a vivir muchos más años, una vejez que nos permita ser autónomos y productivos hasta el último momento de nuestra vida. Y eso es posible y justamente el diplomado trata sobre eso. Por eso el nombre de este webinar. Tenemos que cambiar este paradigma y lo vamos a lograr a través de este diplomado, de que esa vieja vejez debe ser reemplazada por esta nueva vejez, porque tenemos que adaptarnos a estos cambios, a este aumento de la expectativa de vida. Bien, entonces chequeando un poquito, sí me gustaría entrar y que se me explicara un poquito qué sentido entonces tiene ya estudiar la vejez como una etapa, y entonces que me expliquen cómo surgió ese interés en ustedes, cómo surgió la idea del diplomado en ustedes tres. No sé si una o las tres. Fíjate, Eli, realmente nosotros nos hemos dedicado desde nuestras especialidades, nuestros ámbitos, a trabajar con personas mayores desde hace muchos años.
Sin embargo, en los últimos años en nuestro país y a nivel mundial, cada vez hay más personas adultas mayores desasistidas y cada vez vemos más en nuestras consultas familiares, personas que tienen familiares o tienen vecinos o tienen compañeros de trabajo que están transitando por la vejez y que están angustiados porque no saben cómo lidiar con las dificultades que esta etapa tiene. Eso nos motivó a tratar de empaquetar todos estos, sistematizar todos estos conocimientos que trascienden la medicina, que vamos a hablar de temas médicos para prevención y manejo de enfermedades de la tercera edad, pero también de aspectos sociales, de aspectos psicológicos, de aspectos financieros, de aspectos legales, de protección al adulto mayor. Entonces hemos hecho un esfuerzo en sistematizar esos conocimientos, esos contenidos, de invitar a grupos de expertos que forman realmente un panel de lujo para que las personas tengan un acceso directo a esa información. Jenny, Paula, ¿y a quién va dirigido este diplomado? O sea, ¿es para nosotros los que tenemos ya esa tercera edad? ¿Es para otros? ¿Para qué tipo de población va dirigida este diplomado? Fíjense, la Organización Mundial de la Salud llama adulto mayor a las personas mayores de 60 años. Por otro lado, este diplomado está dirigido principalmente a todas aquellas personas que deseen prepararse con anticipación para ser un adulto mayor y vivir la vejez de la manera más independiente, plena y exitosa posible. Paula, Y si este va dirigido, como dice Jenny, a cualquier público. Para las personas jóvenes, la idea es que ellos, como tienen más tiempo para prepararse para la vejez, pues establecer estos, sobre todo desde el punto de vista económico o financiero, como comentó Alida, tienen más tiempo, también desde el punto de vista emocional, de salud, prepararse física, emocional y económicamente para tener una vejez funcional, autónoma y activa. Y para las personas que son ya adultos mayores, que ya están dentro de la vejez, cómo optimizar los recursos que ellos tienen para ser unos adultos mayores funcionales dentro de esta etapa de la vida. Entonces va dirigido realmente a muchas personas y cada quien toma lo que le gusta. Claro, entonces a cualquier tipo de público que esté interesado en estudiar la etapa como vejez. O sea, es bien interesante, es como estudiar la etapa de la adolescencia, la etapa de la niñez intermedia, la etapa de la niñez temprana. Mira, cuando uno está muy joven, yo recuerdo que yo tenía un novio que era muy tremendo y nos preguntábamos mucho si nuestros papás tenían relaciones sexuales. Esa era una pregunta que siempre nos surgía, eso no nos cabía en este momento. Entonces, esas son unas creencias que están muy arraigadas en nuestra vida social a través de toda la experiencia que hemos tenido. Y entonces yo te preguntaría, Paula, ¿se asume que la vida sexual se acaba con la vejez? Por supuesto que no. Es una de las cosas que vamos a ver en el diplomado. La sexualidad es la relación física íntima de sensaciones que la persona tiene consigo misma con o sin pareja. Y evoluciona, no es lo mismo la sexualidad del niño, esto ha estado estudiado, la sexualidad del adolescente, del adulto joven y del adulto mayor. La idea es que en la vejez recuperar esta sexualidad y recuperar ese dinamismo que se puede producir, por supuesto, una sexualidad evolucionada y ver cómo podemos igualmente, cómo optimizar los recursos que tiene la persona para poder disfrutar de esa sexualidad. Entonces, por supuesto, no se acaba, Elizabeth. Ay, no. No, para nada. Y es bueno entonces que la gente lo tenga en cuenta, porque además forma parte del sentirse bien en la vejez, tanto física como emocionalmente. También, o sea, cuando uno está muy joven, uno asocia la vejez con muchas enfermedades. Es más, cuando yo cumplí los 40, mi prima mayor, por parte de los Santana, me decía, cuando cumplas 40 te va a doler todo. A mí, la verdad es que me pasaron los 40 y los 50 y todavía tengo muy pocos dolores, pero sí digo que se asocia mucho la vejez con enfermedad y lo dicen los entrevistados. Las preguntas, las respuestas de las personas en líneas generales hablan mucho de la enfermedad.
Me gustaría saber cuáles son esas enfermedades que se pueden esperar en la vejez y cómo las podemos prevenir. Ok. Jenny, Alida, ¿quién va a contestarme? Fíjate, yo voy a hablarles desde el punto de vista psicológico. Perdón. En cuanto a la salud mental del adulto mayor, es tan fuerte y tan vulnerable como en cualquier grupo etario. ¿Okay? Sin embargo, de las enfermedades que se presentan con más frecuencia, tenemos lo que es la depresión y la ansiedad, pero aquí lo importante es que tienen manifestaciones o los síntomas son particulares y diferentes en los adultos mayores comparados con otros grupos de edad. ¿Okay? Por eso sería importante reconocer los síntomas para poder solicitar ayuda, para poder tratar estas enfermedades y curarlas. Otras de las enfermedades que puede aparecer en la vejez y habitualmente es propia en esta etapa de la vida es el deterioro cognitivo. Estas son condiciones que pueden ser evitadas si hacemos cambios en nuestra vida de manera temprana. Es decir, si nosotros logramos modificar factores de riesgo que sean modificables, pudiéramos evitar muchas de estas enfermedades que menciono. Toda esta información, por supuesto, será tratada en el diplomado y nuevamente yo insisto que es otra razón de peso para que nos preparemos con anticipación y poder hacer prevención para tener una vejez más plena. Muy bien, yo agregaría esto que dice Jenny, que definitivamente uno de los cambios paradigmáticos más importantes es no entender esta etapa como la etapa de la enfermedad. Cada etapa tiene sus enfermedades. La niñez tiene las eruptivas de la infancia, por ejemplo. Y la vejez tiene efectivamente la profundización de algunas enfermedades como las enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, que tienen una parte genética que nos determina, pero también tienen una parte que se puede controlar, que podemos modificar y que por tanto el buen manejo de estas enfermedades hará que tengamos una vejez de mejor calidad. Entonces, hemos decidido colocar en el diplomado esos dos aspectos. Uno, a través de una materia que se llama Una vida saludable, hablar sobre la prevención. Cómo podemos realmente tomar nuestra vida por el timón y tratar de prevenir la aparición de enfermedades prevenibles. Y dos, tratar de rehabilitar en forma temprana a las personas que efectivamente tienen enfermedades. Porque el temor no es solamente la enfermedad, el temor se asocia a la dependencia, a la discapacidad. Y esto se trata, nosotros como rehabilitadores es lo que tratamos a diario. Entonces, tener la funcionalidad de ser autónomos y independientes está en nuestras manos, no es una utopía, es un hecho que trabajamos diariamente y es algo que queremos difundir y divulgar. Jenny habló de deterioro cognitivo y creo que es clave esa frase, ¿sabes por qué? Porque yo misma me abismo en este momento de la capacidad que hemos ido desarrollando esta generación que estamos en esta etapa en el manejo de la tecnología. Yo siempre pensaba que el loro viejo no podía aprender a hablar y me ha tocado con la pandemia manejar con la unidad de innovación y tecnología de la universidad, la tecnología y dar clases por Zoom y montar, y tengo amigas que están en este webinar que manejan muy bien Instagram y que son unas expertas en toda la tecnología, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso. ¿Qué me dicen al respecto entonces de ese deterioro cognitivo? Porque no es lo que uno está viviendo y que uno, como dice Jenny, bueno, nos podemos ir preparando. ¿Qué me comentan sobre eso? Bueno, el deterioro cognitivo depende de si dejamos que el deterioro cognitivo suceda en nuestro cerebro. El cerebro es como cualquier órgano. Si no lo usamos, se atrofia. La neuroplasticidad se produce durante toda la vida, pero hay que ejercitar el cerebro. El uso de la tecnología es una manera de ejercitar el cerebro. Muchos lo vimos en la pandemia que hoy aprendimos cosas nuevas que pensábamos que no éramos capaces de aprender. Eso significa que definitivamente la neuroplasticidad sigue llevándose a cabo hasta el último momento, pero hay que entrenarse. Entonces, la tecnología tiene dos objetivos. En primer lugar, por supuesto, comunicarnos con los demás y podemos aprender a través de la tecnología. Y en segundo lugar, la tecnología nos ayuda a superar discapacidades. Si hay alguna discapacidad en la vejez, la tecnología nos puede ayudar en ese sentido. Entonces, no hay que temerle a la tecnología, hay que verla como un aliado. Y
también de ese tema vamos a conversar en el diplomado sobre cómo la tecnología puede ser un aliado en la vejez. Había cerrado el micrófono porque estoy en la universidad y esto es pura energía juvenil. Y entonces pasan por aquí y no se oye nada sino la voz de ellos. Hay otra preocupación que también uno comenta hoy en día que es motivo de mucha conversación entre las personas de mi edad y que nosotros tal vez particularmente no le dimos la importancia de vida en su momento. Y eso tiene que ver con el manejo del dinero, con la solvencia financiera para afrontar esta etapa de la vida. Ustedes abordan esta omisión, esta falta de preparación financiera para esta edad. Mira, sí, Elizabeth, nos parece fundamental planificarnos para el retiro, para la jubilación, desde el punto de vista emocional, encontrando sentido a nuestra vida y desde el punto de vista financiero. En esta oportunidad vamos a contar con Henke García, que es un asesor financiero que nos ha acompañado en otras oportunidades y que nos va a dar algunos tips, algunos abrebocas para que también la gente sepa dónde buscar más información y blindarse para estas situaciones, sobre todo las que hemos vivido en nuestro país y las que la pandemia ha profundizado. Eso nos parece sumamente útil. Bueno, y también, bueno, yo creo que reflejo muchas de las cosas que pensamos las personas que somos mayores de 65. Y es que yo estoy muy clara de que ya yo tengo más pasado que futuro. No sé cuánto futuro, espero que sea como 20 más porque quiero ver mis nietos grandes. Y canto eso de cuántos años me faltan por vivir, ¿no? De Gloria Estefan, que es muy linda, cuántos años me quedan por vivir. Esto, sin embargo, a esta edad, es inevitable pensar en la muerte. Y a uno también le da miedo eso, da muchísimo miedo y uno dice, ¿será que podré manejar esto? ¿Será que realmente uno se puede preparar a estas edades sabiendo que ya lo que te queda es menos que lo que hace 10 años, 20 años, 15 años? Entonces, eso es posible. El diplomado puede dar algunas herramientas y reflexiones al respecto. Sí, Elizabeth, fíjate, o sea, la muerte forma parte de nuestro ciclo de vida e inevitablemente nos va a llegar a todos. Y sí, debemos prepararnos y desde diferentes aristas para que sea un evento lo más apacible posible, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Es importante, por ejemplo, la reconciliación con nosotros mismos, la reconciliación con nuestra vida, con nuestra gente, con nuestra historia. Si tenemos capítulos que no hemos cerrado, cerrar esos capítulos que estén pendientes. Aprender de los diferentes medios, por ejemplo, y técnicas que puedan ayudarnos a manejar lo que son los dolores físicos y emocionales. Vamos a abordar todos estos aspectos desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo desde el punto de vista filosófico, legal, desde nuestros rituales y nuestras creencias y costumbres, desde la medicina, la psicología, desde el arte, la música, desde todos estos aspectos que son parte de nuestra vida. Para ello, pues contamos con un panel de expertos en las diferentes disciplinas que nos van a ayudar a reflexionar, a aprender y a tomar aquellas acciones que sean necesarias para acercarnos a un buen morir. Indudablemente que abarca muchísimas dimensiones, ¿no? De la vida, de la experiencia, de lo que puede ser esta etapa como un aprendizaje. Entonces, para terminar, yo le voy a dar la palabra a Lida Domínguez, que es nuestra doctora coordinadora del diplomado, para que ella nos hable ya específicamente con precisión y claridad sobre el diplomado. Les pido, por favor, a la audiencia que vayan escribiendo en la sesión de preguntas y respuestas aquellas inquietudes, así como indagaciones que quieran profundizar en alguno de los puntos, que tenemos a la profesora Astrid Lander, que ya va a ir redireccionando esas preguntas a los diferentes
a Lida o a Paula o a Jenny. Entonces, bueno, vamos a dejarle la palabra a la doctora Alida. Por favor, Erika, si puedes poner compartir el afiche del diplomado para que pueda Alida trabajar. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Sí, seguimos aquí. Alida, Erika. Bueno, ajá, okay. Ahora bien. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Les voy a resumir la información más importante sobre el diplomado. Es un diplomado que empieza este 9 de mayo. Vamos a estar con ustedes durante 4 meses. Terminamos el 22 de agosto. En él vamos a ver 4 materias principales en 2 módulos: el entorno de la vejez y una vida saludable, gerenciando nuestra salud y la muerte y el morir. Todo esto va a ser vía virtual, totalmente virtual, vía Zoom. Tenemos 2 modalidades para asistir a nuestro diplomado. La primera es como participantes propiamente dicho. Los participantes deben asistir de lunes a miércoles de 4 a 7 y media de la noche, deben participar en las actividades y deben aprobar las evaluaciones que los profesores guías hagan de estas materias. Son realmente evaluaciones formativas muy útiles para reflexionar sobre los temas y obtendrán entonces su certificación por la Universidad Metropolitana. Sin embargo, pensando en las personas que tienen dificultad de asistir en estos horarios o dificultades técnicas con el internet, etcétera, existe otra modalidad que es la modalidad de oyentes. Ustedes podrán asistir como oyentes, podrán tener acceso a todo el material que va a quedar grabado y va a estar disponible durante los 4 meses que dura el diplomado, y al finalizar pues se les entregará un certificado de culminación del diplomado. Les recordamos que vamos a tener de verdad un panel de profesores estupendos como el doctor Jorge Sánchez Lender, cirujano oncólogo, la licenciada Victoria Tirro, psicogerontólogo, el profesor José Vicente Aro, abogado, el profesor economista Roberto Casanova, profesor y escritor. Ellos nos van a ayudar a nosotras a darles a ustedes una visión muy completa sobre la vejez, y nosotros que hemos sido un país tradicionalmente joven, estamos prácticamente primerizos en esto, y esa es la razón por la cual tenemos que prepararnos y queremos realmente hacerlo de una manera formal a través de este diplomado. Los invitamos. Vamos a continuación a ver 2 testimonios de 2 de las cursantes egresadas de la primera cohorte, y posteriormente pues empezaremos a contestar sus preguntas que están haciendo por el chat. El aspecto más valioso que aprendí en el diplomado de vejez funcional es apostar a prepararme. Es asumir el reto de hacer el cambio de paradigma que cada uno Erika. Vivimos en tiempos de adoración e idolatría a la juventud, a lo novedoso, a lo funcional, a lo estéticamente atractivo. Pero este fenómeno puede ir mermando negativamente en muchos de nosotros, causando miedo e incluso rechazo a algo tan natural como es la vejez y su proceso de deterioro y desgaste. Algo tan inevitable como es el envejecimiento puede tornarse una pesadilla para muchos
perdiendo así el deseo de vivenciar lo que puede ser una hermosa etapa de vida, como es la senectud. En el diplomado Vejez Funcional Vida Plena no solo se cuestionan y se tumban estas falsas creencias y distorsiones en torno a la vejez, sino que además se fomenta un cambio paradigmático a través de debates y discusiones con expertos en la materia. Y al mismo tiempo se crean cimientos para un pensar mucho más realista. Todo a través de actividades y discusiones sumamente interesantes, interactivas, con expertos e incluso con personas de todas las edades a las que yo tuve el placer de llamar compañeros. Si me preguntaran qué me dejó este diplomado, sin duda el haberme dado cuenta lo equivocada que estaba sobre la vejez y al mismo tiempo en un deber que he creado en mí de promocionar y de promover el conocimiento Bueno, yo creo que ha sido muy interesante los testimonios excelentes, y de una persona muy joven y de una persona ya que va a entrar dentro de poco a los 60 años. Entonces, bueno, paso la palabra a Astrid para que Astrid vaya haciendo las preguntas y Alida, Jenny y Paula vayan trabajando las respuestas. Me pongo en out. Sí, ¿Se oye? bien, tenemos una audiencia de 65 a 70 personas conectadas en este momento y les voy a leer las preguntas, más que nada para que se las precisen porque ya hemos hablado un poco de esto, pero ¿a partir de qué edad se considera la vejez? Que podemos enlazarla con otra pregunta que dice, buenas tardes, ¿a quién va dirigido este diplomado? Ok, voy a contestar yo. Como les mencioné, según la Organización Mundial de la Salud, y les aclaro, o sea, para llegar tenemos que tener un lenguaje universal, común, para que cualquier país, cualquier grupo que quiera comunicarse sobre un tema que se considere mundial, tengamos el mismo concepto. Entonces unificamos criterios y en este caso la Organización Mundial de la Salud nos dice, consideramos adulto mayor aquella persona que tenga 60 años o más. ¿Okay? Eso es diferente de jubilación, que cada país por sus leyes o sus códigos que tengan que ver con lo laboral define cada país independientemente cuál es la edad de jubilación. Son dos conceptos distintos con implicaciones diferentes. ¿Okay? Entonces, adulto mayor hablamos según la Organización Mundial de la Salud, 60 años o más. La pregunta que se enlazaba con esto, yo voy a ir, que tengo por aquí también, ¿okay? La especialidad de los que darán el diplomado. Tenemos varios especialistas en diferentes disciplinas. Nosotras tres que nos estamos presentando hoy como profesoras, y Alida Domínguez, coordinadora del diplomado, ella es médico fisiatra, yo soy médico psiquiatra, y la doctora Paula Cortiñas es médico especialista en ginecología. Además, tendremos, dependiendo de los temas que vamos a dar, especialistas dirigidos específicos en esa área. Vamos a tener, por supuesto, contamos con abogados que les hablará desde el punto de vista legal, desde el punto de vista filosófico, o aquello que vayamos a revisar. Tendremos filósofo, el que nos vaya a hablar sobre arquitectura o cómo necesitamos diseñar algunos espacios. Tendremos arquitectos y así sucesivamente. Especialistas específicos en cada uno de los temas que vamos a trabajar. Y había otra pregunta que estaba pegada con esa, no es que me estoy encadenando, para resolverlas todas de una. Esa misma persona pregunta que si el diplomado tendrá un enfoque psicológico. Voy a leer textual. El diplomado tendrá un enfoque psicológico que pueda ayudar a manejar pacientes de esta etapa, me imagino que está hablando de la vejez, o está más enfocado a nivel individual y propio.
Como hemos venido mencionando durante esta charla y esta conversación de hoy, el foco principal del diplomado es que toda persona que esté interesada en formarse y prepararse para ser un adulto mayor, ¿cómo voy a llegar yo adulto mayor lo mejor posible? ¿Con qué herramientas debo contar? ¿Qué cosas debo preparar antes de entrar en la etapa de la vejez? Entonces, todo aquello que yo pueda hacer antes va a ser de mucha ganancia. Todo aquello que yo pueda modificar, que venga haciendo de forma no adecuada, que si no estoy haciendo ejercicio, que si no estoy haciendo esto o aquello, o qué factores de riesgo puedo cambiar yo en este momento para que cuando sea adulto mayor y me toque transitar la vejez, ya yo tenga mucha herramienta ganada, ya yo tenga mucho espacio ganado para tener una vejez lo más exitosa posible. Entonces, como ven, es más dirigido hacia lo individual de cómo ir preparándome. Si la pregunta viene por si con esto vamos a formar gente que pueda cuidar a otros, realmente el foco no es formar cuidadores. Sin embargo, si yo tengo familiares cercanos que ya son adultos mayores, pues toda la información que voy teniendo y voy adquiriendo me va a servir para practicarla en este momento. ¿Con qué cosas puedo yo o qué aprendí en el diplomado que puedo brindárselo a este familiar o a esta persona adulta mayor que está cercana a mí? Como bien nos decía Paula en la segunda parte de esta intervención, de esta pregunta. Entonces, si tengo directamente una preparación y el foco es psicológico, no, es de múltiples aspectos de lo que es la vida completa del ser humano, no solamente lo psicológico, ni solamente lo que es enfermedad física. Implica una cantidad importante de los aspectos que son la mayor parte de los aspectos de nuestra vida. Y más que todo, como les digo, en una preparación personal que además puedo compartir con el adulto mayor que está cercano a mí. Y si soy adulto mayor, voy a aprender algunas cosas con las que, bueno, si ya estoy en esta etapa, ¿qué puedo hacer para ir mejorando los años que me quedan? Espero haberme explicado. Quisiera solamente aclarar adicional a lo que dijo Jenny, que esta misma persona pregunta si esto va a permitirle una especialización para manejar pacientes mayores desde el punto de vista psicológico, y es importante aclararlo. No es así, esto no es una especialización, no es un título conducente a especialización ni médica ni psicológica, es, como dice bien la doctora Fermín, un aporte personal para el crecimiento y la formación de todos de este tema que trasciende la medicina y que nos toca a todos por igual. Aquí hay otra pregunta que de la doctora Silvia. ¿Los que somos adultos mayores podremos sacar algún provecho de este diplomado? Porque veo que es como una preparación. Por supuesto que sí, claro que sí. Este diplomado es más que nada un espacio reflexivo desde todo punto de vista, ¿no? Ya dijimos, emocional, físico, inclusive económico. Y cada quien reflexiona según dónde está ubicado en el tiempo, si está más cerca o más lejos de esta vejez o si ya está en la vejez. Realmente hay mucha información de provecho para las personas que ya están transitando la vejez para optimizar con los recursos que tienen la última etapa que les queda por transitar de esa vejez. Así que, por supuesto, va dirigido a todas las personas que tengan interés en tener una vejez funcional. De eso yo doy fe, porque indudablemente que no he estado todo el tiempo en el diplomado, pero he asistido a algunas clases y he aprendido muchas cosas que ni siquiera se me pasaban por la cabeza estando en esta etapa. Totalmente lo confirmo. Quería comentarles lo siguiente. Hubo problemas para muchas personas, no pudieron ver el primer video. Entonces, te lo va a pasar. Ahorita, por favor, si pueden pasar el primer video para que lo podamos disfrutar completo de una de las personas egresadas de la primera cohorte del diplomado. El aspecto más valioso que aprendí en el diplomado de vejez funcional
es apostar a prepararme. Es asumir el reto de hacer el cambio de paradigma que cada uno de nosotros tiene en relación al envejecimiento y la vejez. Vivimos en tiempos de adoración. Muchas gracias. Fue el primero que no pudimos escucharlo completo y ya. Quería también consultarles porque están preguntando por las evaluaciones. Y hay una pregunta bien interesante que les hacen a ustedes si han escuchado el término sexalescencia. Sexalescencia. Bueno, en relación a la primera pregunta de las evaluaciones, como les dijimos, hay dos modalidades de participar o de integrarse o inscribirse en el diplomado. Los que deciden por la participantes, como su nombre lo indica, pues deben cursar la materia y estas materias tienen una evaluación. Las evaluaciones son sencillas y son formativas. Esto es un proceso de educación de personas mayores, pues de adultos, ¿no? Realmente resultó muy provechoso los procesos de evaluación, se hacen en forma individual y generalmente se comparten con los compañeros porque es parte del proceso de instruccional. Así que no tengan miedo por esto, van a tener tiempo. Y por alguien más que decía que tenía quizá dificultades retentivas, el material es grabado y va a estar permanentemente disponible para los participantes durante todo el tiempo que dure el diplomado. Podrán verlo a cualquier hora con unas claves especiales que se les van a entregar. Yo voy a hablar un poquito. Evidentemente no, esta charla, este webinar era un poco para explicar de qué trata el diplomado y tengan un conocimiento un poco mayor de lo escrito, que puedan conseguir escrito por las redes antes de inscribirse y cursarlo. Entonces explicarles un poco el diplomado. La idea de esta charla no es dar ninguna de las clases de las que vamos a dar porque hay que profundizar y esto es un espacio pequeño de 1 hora para hacer el objetivo, cumplir el objetivo que nos pusimos. Sin embargo, voy a tocar 2 puntos de 2 preguntas que hicieron. Uno es la pregunta de la sexalescencia. Así como tenemos etapas de la niñez que está conformada por niños, la adolescencia está conformada por adolescentes, la adultez por adultos y la vejez está conformada por viejos o adultos mayores, esto es un poco, lo que hemos conseguido es con el tema de los paradigmas y lo que negativos y lo que se relaciona con la vejez, es que hemos conseguido tantos eufemismos a través de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que se recoge en la investigación científica y se publica. Hay muchos eufemismos que utilizamos para evitar toda esa connotación negativa que cultural, socialmente le hemos puesto a esta etapa de la vida que se llama vejez y que está conformada por personas viejas. Y cuando hablamos de viejo, nos estamos dando una referencia de que algo ha vivido más tiempo que otros o algo ha permanecido más tiempo que otro. Eso es sencillamente lo que es el término. Lo que pasa es que hemos ido alimentando durante toda la vida con una cantidad de conceptos, pensamientos y de creencias habitualmente negativas, y entonces aparecen estos eufemismos como para disminuir, suavizar un poco lo que podría interpretar cada vez que alguien escucha algo referente a la vejez, tal cual lo que hizo la introducción nuestra querida profesora Elizabeth. Sexalescencia entra dentro de estos eufemismos tratando de evitar las posibles connotaciones negativas al decir adulto mayor o decir vejez. Como digo, no quiero profundizar en el tema porque no vamos a entrar en una clase que no es el propósito de esta charla. Y la otra pregunta que había era sobre algunas recomendaciones para
evitar o prevenir la depresión y la ansiedad en los adultos mayores, creo que decía la pregunta. Recomendaciones para prevenir la depresión y la ansiedad en el adulto mayor. Eso es todo una clase, 2 clases en el diplomado. Yo, como no es el objetivo y les digo, por lo menos les dejo unos pequeños tips, pero es muy personal para cada adulto mayor. Mantenernos integrados, el aislamiento es lo peor que hay. El tema de la pandemia condimentó todo lo que podíamos traer o podía traer algunas personas como para que pudieran entrar en depresión o sentirse aisladas. El término, por favor, de aislamiento social, yo insisto que está mal acuñado, es aislamiento físico. Aislamiento físico para prevenir un contagio directo de alguna enfermedad, en este caso estamos hablando de todavía la pandemia por COVID. Aislamiento social no, yo puedo tener un aislamiento físico, pero en este momento tenemos una conexión y estamos todos conectados y estamos compartiendo. Entonces hay muchas maneras que podemos utilizar para evitar el aislamiento del adulto mayor. No tenerlo aislado, hacerlo partícipe, que comunique, escuchar, por favor, escuchar a nuestros adultos mayores, su velocidad de procesamiento es diferente, van a hablar más lento, tengamos paciencia. Por lo menos estos 3 tips, porque no les puedo dar la clase hoy. Alidas, hay una pregunta que yo sé que está incluido en el cronograma del diplomado. ¿Hay algún contenido relativo a las expresiones artísticas? La lectura, la literatura, las artes visuales, el cine u otro. ¿Y que puedes adelantarnos algo del cineforo y de los invitados que puedas tener? Sí, buenísimo. Hemos utilizado varias técnicas instruccionales. Obviamente vamos a tener algunas charlas magistrales donde los participantes van a oír y luego harán preguntas y respuestas. Pero también tenemos actividades prácticas que han resultado ser muy, muy, muy productivas. Tenemos cineforo, tenemos revisión de literatura, que tiene que ver con vejez, con enfermedad, con discapacidad y con muerte. Tenemos una aproximación de la música, del arte, las expresiones que ha hecho el ser humano a través de la historia y cómo se ha aproximado a la muerte a través de la música y de la pintura. Y todo esto, pensamos, nos permite también tener una visión un poco más amable de estos temas, acercarnos de refilón, ir entrando poco a poco ante ese rechazo y ese tabú que consideramos que la muerte es para casi todos nosotros en nuestra cultura. Entonces, tenemos lecturas, algunas son lecturas sugeridas, algunas son lecturas que trabajamos en el diplomado y de literatura, pues relacionado con esto, y eso es sumamente enriquecedor. Los invitamos porque es una de las cosas más bellas que hemos tenido, ¿no? Ya nos van quedando 6 minutos apenas. Yo creo que podemos ir cerrando porque esto del webinar hace clic y se cierra. Bueno, ya nos podemos entonces ir despidiendo. Damos las gracias por toda la información que han suministrado, que a mí me parece excelente la tarde de hoy, en verdad. Y bueno, y a todos los participantes invitarlos a que se inscriban en este diplomado, no sé, le damos, o sea, que cada una en medio segundo pueda despedirse. Mira, aquí nos están diciendo, excelente el diplomado, lo recomiendo. Adonis Leal, que lo cursó. Gracias, bueno. Gracias. Bueno, nosotros, de mi parte, los invito. Me encanta la participación que hemos tenido hoy, la cantidad de personas que se han conectado para este webinar. Los invito, por favor, a que se animen y puedan cursar este diplomado. Sí, les reiteramos la invitación. La verdad que es un espacio de reflexión, de discusión, de aprendizaje súper importante. Hay muchísimas cosas que uno puede hacer para tener una vejez funcional y hay que comenzar lo antes posible. No importa la edad, pero lo importante es comenzar para poder lograrlo, y las herramientas que damos o que nos damos a nosotros mismos también, porque el aprendizaje es mutuo en el diplomado, pues nos puede ayudar a tener una vejez funcional. Qué bueno, que es la mejor manera de terminar nuestra vida, definitivamente. Anímense a acompañarnos en este proceso tan bello. Ha sido muy enriquecedor para todos los participantes que lo han hecho en la primera cohorte.
y estamos seguros que para ustedes también va a ser de mucho provecho. Los esperamos. Los esperamos desde la Coordinación de Extensión Universitaria. Yo voy a enviarles un email a cada una de las personas que estuvieron presentes en el webinar con una información más detallada para poder explicarles los pasos a paso, porque veo que me están preguntando todos los pasos para formalizar la inscripción. Estamos a sus gratas órdenes. Mi correo lo anoto de nuevo a lander@unimed.edu.be. Bueno, gracias por todo y Elizabeth. No, ya les dejamos esta hermosa frase, o sea, que nos gustó muchísimo sobre el arte de envejecer, para que lo lean y bueno, estamos todos invitados para participar. Yo seguiré asistiendo de vez en cuando desde la universidad. Gracias por haber participado.